Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos del Corazu Superíndice 3N, donde las novelas turcas son nuestra pasión Superíndice 3N y los dramas de sus protagonistas, nuestro pan de cada día. Si son tan fanáticos como yo de estos culebrones que nos roban el sueu más menos o de stud N en el lugar correcto. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene con el Corazu Superíndice 3N en un pu más menos o. Vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, que creemos que su química traspasaba la pantalla, una pareja que lamentablemente parece haber terminado su cuento de hadas de una manera que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que sigamos profundizando en este salseo que parece no tener fin, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traigo toda la información Superíndice 3N de primera mano, los chismecitos s jugosos y los análisis s profundos de sus novelas turcas favoritas. No se arrepentir N. Bueno, ahora pongámonos Superíndice 3 modos porque este chisme viene cargadito. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, asterisco Erkenci Kwai asterisco o asterisco Pu Jaro son más menos ador asterisco como la conocimos en muchos lugares. ¿Recuerdan la magia que transmitúan en pantalla? Can el foto Superíndice 3 grafo rebelde y aventurero, y Demet, la show más menos adora y spontu nea sanem. Su relación Superíndice 3N, llena de altibajos, de momentos Superíndice 3 micos y de escenas últimas que nos dejaban sin aliento, nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder, la realidad a veces dista mucho de la ficción Superíndice 3N. Y aunque muchos fans incluyo copyright dome son más menos su con diéresis, vamos con ver esa química traspasar la pantalla y convertirse en un romance real, la historia de Can y Demet parece haber tomado un rumbo muy diferente. Desde el final de asterisco Erkenci Kwai asterisco, los rumores de una supuesta mala relación Superíndice 3N entre ellos han sido constantes. Al principio se atribúa todo a la presión Superíndice 3N mediática y a la dificultad de mantener una relación Superíndice 3N bajo el escrutinio público. Pero con el tiempo las evidencias de que algo no iba bien se hicieron muy evidentes. Las redes sociales, que suelen ser la principal fuente de información Superíndice 3N jugaron un papel fundamental en esta historia. Los fans observadores notaron que Can y Demet dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades suele ser interpretado como una declaración Superíndice 3N de guerra. Además las interacciones entre ellos en eventos públicos se volvieron cada vez más frías y distantes. Las sonrisas forzadas, las miradas que se evitaban, la falta de contacto físico, todo gritaba a los cuatro vientos que la armonía que había reinado durante el rodaje de la serie se había esfumado por completo. Pero, ¿le fue la gota que derramó Superíndice 3 el vaso? Copyright pa' su Superíndice 3 para que esta pareja, que parecua tenerlo todo, terminara de esta manera. Aquí es donde las teorías comienzan a florecer y la verdad se vuelve difícil de discernir. Como buenas chismosas que somos, vamos a desmenuzar cada una de las Superíndice 3 tesis, con sus pros y sus contras, para intentar armar este rompecabezas amoroso que nos tiene a todas en vilo. Una de las teorías extendidas apunta a una fuerte discusión Superíndice 3N durante las últimas semanas de grabación Superíndice 3N de asterisco Erkenci Kwai asterisco. Se dice que Can y Demet tenían visiones muy diferentes sobre el futuro de la serie y sobre la forma en que sus personajes debían evolucionar. Al parecer, estas diferencias creativas terminaron en una fuerte pelea que deterioró Superíndice 3 irreparablemente su relación Superíndice 3N. A ver, chicas, esto no es nada descabellado. En el mundo del espectáculo, las tensiones entre actores y guionistas son el pan de cada día. Imaginen la presión Superíndice 3N de tener que interpretar un papel durante horas y horas, día tras día. Si a eso le sumamos egos inflados y ambiciones personales, la bomba a punto de estallar. Se dice que Can, con su creciente fama internacional, quería que su personaje tomara un rumbo muy arriesgado y desafiante, mientras que Demet, muy apegada a la esencia de Sanem, prefiero a una evolución Superíndice 3N muy sutil y gradual. Y saltaron chispas. Otra teoría un poco muy salseante involucra a terceros en discordia. Se rumorea que Can y Demet tuvieron relaciones paralelas durante el rodaje de la serie,
lo que generó superíndice 3 celos, desconfianza y finalmente la ruptura. Esta teoría, aunque jugosa, es difícil de confirmar y como siempre, hay que tomarla con pinzas. Ya saben, en el mundo de las celebridades, los rumores vuelan como pájaros en primavera. Pero, ¿du superíndice 3 de hay humo, hay fuego? Se habla de que Can tuvo un romance fugaz con una modelo italiana, mientras que Demet fue vista en actitud cari más menos osa con un famoso futbolista turco. Uy. Si esto fuera cierto, no me extraña más menos a nada que la relación superíndice 3N entre ellos se fuera al traste. Los cuernos, chicas, son el peor enemigo del amor. Pero la verdad es que Moon se halló de las razones específicas, lo que parece claro es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó superíndice 3 a su fin. Y no de la mejor manera. Después copyright S de asterisco Erkenci Kwai asterisco, ambos actores tomaron caminos separados y se enfocaron en sus propias carreras. Se distanciaron físicamente, emocionalmente y profesionalmente. Fue como si hubieran querido borrar de su memoria todo lo que habían vivido juntos. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde se convirtió superíndice 3 en una estrella de la televisión superíndice 3N, y hasta incursión superíndice 3 en el mundo del cine. Su popularidad en Europa es innegable y su legión superíndice 3N de fans no deja de crecer. Can se convirtió superíndice 3 en un verdadero galo N italiano. Participó superíndice 3 en series de acción superíndice 3N, películas románticas y hasta comerciales de marcas de lujo. Su acento turco combinado con su atractivo físico, lo convirtieron en un imán para las mujeres. Bravo por Can. Demet Özdemir, por su parte, continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices queridas y respetadas del país. Demet demostró superíndice 3 que tenía talento de sobra para triunfar por su sola. Se lució superíndice 3 en comedias románticas, dramas familiares y hasta thrillers psicólogos superíndice 3 chicos. Su versatilidad como actriz la convirtió superíndice 3 en una de las solicitadas de la industria. Olé por Demet. Pero a pesar de sus condieresis copyright hitos individuales, muchos fans seguimos o más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, con una segunda oportunidad para Can y Demet. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, chicas? Queremos creer que el amor que vimos en pantalla era real y que a pesar de los obstáculos, aún hay una chispa encendida entre ellos. Sin embargo, las últimas noticias no son nada alentadoras. Todo parece indicar que la ruptura entre Can y Demet es definitiva e irreversible. Copyright dolor. Hace poco se filtraron unas declaraciones de un miembro del equipo de producción superíndice 3N de asterisco Erkenci Kwai asterisco en las que aseguraba que la relación superíndice 3N entre Can y Demet es prácticamente inexistente. Según esta fuente ANU superíndice 3 Nima, los actores no se dirigen la palabra y evitan coincidir en eventos públicos a toda costa. Incluso se dice que sus representantes han llegado a un acuerdo para evitar que sean fotografiados juntos. Imaginen el nivel de tensión superíndice 3N que debe haber entre ellos. Estas declaraciones, aunque no oficiales, han generado una gran decepción superíndice 3N entre los fans. Muchos han perdido la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo, al menos en el plano personal. Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza y resignación superíndice 3N. Los foros de fans se han convertido en un mar de lágrimas. Copyright drama, chicas. Pero copyright ¿podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que a veces, la magia de la ficción superíndice 3N no puede trasladarse a la realidad. Que los actores, por que nos hagan creer que enamorados en la pantalla, son personas de carne y hueso con sus propios problemas y dificultades. Y que al final, la vida real es mucho compleja que un simple cuento de hadas. También copyright nos enseña más menos a que no debemos idealizar a las celebridades ni proyectar nuestros deseos en ellas. Can y Demet fueron una gran pareja en asterisco Erkenci Kwai asterisco, pero eso no significa que estuvieran destinados a estar juntos en la vida real. Y aunque nos duela, debemos respetar sus decisiones y seguir apoyando sus carreras individuales. Al fin y al cabo, ellos son los que tienen que vivir con las consecuencias de sus actos. Así que mis amores, esta es la historia de Can Yaman y Demet Özdemir,
Un cuento de hadas que termina superíndice 3 de una manera inesperada. Un drama que nos recuerda que la vida real no siempre es como la pintan en las novelas turcas. Pero a pesar de todo, sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Su capacidad para hacernos son más menos reír y llorar con sus interpretaciones. Y ahora, hablando de disfrutar de su trabajo, vale la pena reflexionar sobre el impacto que Erkenci y tuvo en sus carreras y en la percepción superíndice 3N del público sobre ellos. La serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright N definió superíndice 3 en gran medida su imagen pública. Para muchos can siempre serú que el aventurero fotu superíndice 3 grafo de espíritu libre, y de Met, la sou más menos adora e idealista sanem. Es difícil para un actor desprenderse de un papel que lo marca superíndice 3 tanto, y es posible que esto haya generado cierta presión superíndice 3N en ellos para mantener una imagen de pareja perfecta incluso fuera de la pantalla. Además, no podemos ignorar el papel que jugaron las redes sociales en la exacerbación superíndice 3N de esta situación superíndice 3N. La constante exposición superíndice 3N a la crítica y a las expectativas del público puede ser abrumadora para cualquier persona, y SAUN para dos superíndice 3 venes actores que se encuentran en el ojo del huracu, en medio tico. Cada gesto, cada palabra, cada publicación superíndice 3N en redes sociales es analizada al detalle y puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. En este contexto, es comprensible que Can y Demet hayan preferido mantener una distancia prudente y proteger su intimidad. Por último, quiero recordarles que aunque nos encante el chisme y el salseo, siempre debemos mantener una actitud de respeto hacia la vida privada de las celebridades. Detrás de cada rostro famoso hay una persona real con sentimientos y emociones, y es importante no olvidar eso. No podemos juzgar sus decisiones ni entrometernos en sus vidas personales. Solo podemos desearles lo mejor en sus caminos individuales y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Hemos recorrido el laberinto de rumores y verdades a medias que rodean la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos CU superíndice 3 la magia de la ficción superíndice 3N no siempre se traduce en la realidad y CU superíndice 3 las presiones del mundo del espectáculo pueden afectar las relaciones personales. Analizamos las posibles causas de su ruptura, desde las diferencias creativas hasta los terceros en discordia, y reflexionamos sobre el impacto de las redes sociales y las expectativas del público en sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para entender un poco sobre este culebro superíndice 3N que parece no tener fin. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet podrán reconciliarse en el futuro? ¿O creen que su historia llegó superíndice 3 a su fin definitivo? ¿Creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de su ruptura? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si ustedes también copyright N siguen teniendo la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo toda la información superíndice 3N de primera mano, los chismecitos jugosos y los análisis profundos de sus novelas turcas favoritas. Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordara en superíndice 3 vídeos, no duden en dejarlos en los comentarios. Estoy siempre abierta a sus ideas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis amores. Besos y abrazos. Y recuerden, no pierdan la esperanza en el amor, aunque a veces los cuentos de hadas no tengan un final feliz. Hasta la superíndice 3.